Bienvenido a Punch. En este episodio encontrarás una fascinante plática con una gran personalidad, quien por medio de su historia nos inspirará a volvernos imparables. En Punch hablamos de negocios, finanzas, emprendimiento y desarrollo personal, con personas que tienen trayectorias extraordinarias, quienes nos comparten sus aprendizajes, herramientas y mentalidad para que puedas aplicarlo en tu vida y en tu negocio hoy mismo. Antes de empezar, suscríbete para que puedas ver todo el contenido que tenemos preparado para ti. Prepárate para aprender y disfrutar. Esto es Punch y yo soy Elio Mizrahi. ¿Quieres escalar tu empresa con inteligencia artificial, pero no sabes por dónde empezar? Hoy, prácticamente todos los equipos están buscando cómo poder implementar esta tecnología en sus procesos para poder automatizar y avanzar más rápido. Pero muchas veces, estas automatizaciones, en lugar de darte un paso para adelante, te pueden dar 3 pasos para atrás en tu proceso de automatización. Si no automatizas las cosas correctas, no vas a ver el retorno de inversión que estás buscando, porque no se trata de automatizar por automatizar. Se trata de identificar esas tareas que realmente te van a generar un retorno en cuanto a dinero y en cuanto a tiempo. Es por ello que en Adding creamos nuestro programa Escala con Inteligencia Artificial, donde te capacitamos a ti y a tu equipo en el uso correcto de esta tecnología para sacar el máximo provecho y les ayudamos a crear diferentes implementaciones y automatizaciones que sí generan retorno de inversión. Si quieres conocer más de cómo trabajamos y cómo podemos ayudarte a escalar, entra a addingapp.com y descubre todo el contenido que tenemos disponible para ti y para tu empresa. ¿Qué onda, Puncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy estoy más que feliz y emocionado por la súper invitada que tenemos, una invitada que probablemente todo México conoce y qué honor poder conocer más de ella. Xochitl Gálvez, ¿cómo estás? Bienvenida a Punch. Qué gusto estar aquí en tu programa, qué gusto poder entrar en contacto con tantos jóvenes. Eso fue lo que me atrajo muchísimo para hacer el viaje hasta acá, a las alturas de la ciudad, y contenta. Xochitl Gálvez es una ingeniera, empresaria y política mexicana con el propósito de romper paradigmas y abrir brechas y nuevas oportunidades. Estudió ingeniería en computación en la UNAM y después de trabajar en el desarrollo del Pabellón de México, en 1992 fundó High-Tech Services, una empresa especializada en el diseño y automatización de edificios inteligentes, logrando ser reconocida como la empresaria del año y recibir distintos reconocimientos como uno de los 100 líderes globales del futuro del mundo en el Foro Económico Mundial de Davos. Más tarde, fundó también OMEI, enfocada en automatización e infraestructura inteligente, y en 1995 creó la Fundación Porvenir, dedicada a combatir la desnutrición infantil en comunidades indígenas. Entró al servicio público con Vicente Fox, siendo la primera directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Después, fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo y senadora de la República desde 2018, presidiendo la Comisión de Asuntos Indígenas. En 2024 fue candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, demostrando su gran liderazgo y capacidad de unir a los mexicanos. Me cansé. Ay, sí. Xochitl es mamá, ingeniera, empresaria, ex candidata presidencial y una mujer que nos recuerda que se puede llegar muy lejos desde la silla más alta del país sin haber nacido en un sistema que lo ocupa. Pues Xochitl, bienvenida a Punch, tu historia es increíble, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a todos. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada las 5D. Son 5 preguntas rápidas, cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Ajá. Xochitl, en una palabra, Disruptiva. tu estado favorito de México. Obviamente Hidalgo, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si sabrían se sorprenderían? que soy una gran ingeniera. ¿Con qué tema estás obsesionada ahora y te gustaría aprender más? Con la inteligencia artificial. ¿Quién es la persona que más admiras en la vida? En la política, Angela Merkel, y en la vida, a Mandela. Buenísimo. Xochitl, para empezar esta entrevista y empezar a conocerte, durante mucho tiempo tuviste tu podcast Rebelde con Causas. Para ti, ¿qué es ser una rebelde? Pues no disciplinarte a lo que todo el mundo cree que debes de hacer. Desde niña, pues allá en mi pueblo las mujeres no estudiaban, las mujeres se casaban, las mujeres tenían una estructura cultural determinada, y pues yo rompí todos los paradigmas. O sea, he sido una rebelde. Como política, pues siempre me caractericé por decir las cosas como eran. Ya sabes, el que se mueve no sale en la foto. Pues no, yo siempre me he movido. He emprendido proyectos bien importantes. Todo el mundo me decía, "No, a ver, ¿quién va a contratar a una mujer mexicana para hacer edificios inteligentes? O sea, eso lo hacen extranjeros". Estoy hablando de 1988.
Entonces siempre he ido como en contra de lo que todo el mundo cree y por eso me considero una rebelde. Me encanta. Y de hecho has dicho como desde niña, ¿no? Que vendías gelatinas, que empezaste con tus diferentes emprendimientos. Cuando ya dijiste que querías estudiar, te decían que era algo impensable para ti, que era algo que no ibas a lograr. Pues sí, mira, mucha gente sacó de contexto porque de repente es que se volvió millonaria vendiendo gelatinas. No, falso, no. O sea, las gelatinas eran para sobrevivir en el pueblo, para comer el día al día con mi madre. Yo soy hija de un padre alcohólico y eso obviamente te mete en una dinámica bien complicada de familia. Entonces, pues venirte a la ciudad sin conocer a nadie, sin tener familia, económicamente no daba y pues aún así me animé a irme de Tepatepec para convertirme en una ingeniera. Justo has contado cómo desde niña pues ya tenías esta hambre de emprendedora, ¿no? De intentar salir al principio más que de emprendedora, de intentar salir adelante y de cambiar tu realidad. Empiezas vendiendo gelatinas, pero como dices, saliendo de ese estado donde estabas, ¿no? Pero sin decir se hizo millonaria gracias a ese aspecto. Pero ¿cómo vas creciendo tú como niña? ¿Cómo es tu infancia? ¿Cómo te vas formando? Mira, como niña, pues obviamente crezco en un entorno muy adverso, pero dentro de eso yo tenía una gran creatividad, era muy dinámica, era muy pila. Por ejemplo, yo tenía una hora antes de entrar a la escuela para que mis gelatinas se vendieran y poder entrar a la primaria, entonces me supermovía, se las iba y se las ofrecía, o sea, no esperaba que la gente viniera. O sea, llévese, mire, están muy buenas y innovaba, ya desde entonces innovaba, les empecé a poner una pasa, las empecé a hacer de colores, o sea, entré a la secundaria y aprendí clases de cocina y entonces todo lo que aprendía lo innovaba en mi negocio. Y eso creo que fue lo que me fue haciendo, pues, diferenciarme del resto de mi competencia. Empecé a hacer gelatinas para fiestas los fines de semana, o sea, había como una boda y entonces yo les ofrecía el postre. Entonces, pues empecé con una charola de 20 y pues llegamos a hacer 600 para estos eventos familiares, ¿no? O cumpleaños que de repente había. Entonces, sí, siento que ahí nació la empresaria. O sea, puede ser un negocio muy sencillo, muy humilde, pero pues, la verdad es que permitió sostener a la familia. Que creo que desde ahí se empieza, ¿no? En un podcast enfocado en jóvenes emprendedores, muchas veces queremos empezar por el gran negocio, pero a veces esos detalles desde muy niños que ya tenemos nos hablan mucho de la personalidad de la persona. Pues mira, más vale empezar con pequeños negocios, porque vas teniendo experiencias, vas aprendiendo. Yo aprendí a hacer costos, para ver cuál era mi margen de utilidad. Empecé a entender el tema del volumen. Obviamente, si me compraban más, pues les daba un mejor precio, porque en volumen, pues conseguía materia prima más barata. Y aprender a vencer el miedo, a decir, pues el no ya lo tengo, ¿no? O sea, como que no te da miedo de que te digan que no, siempre lo intentas y se te va formando una personalidad que hoy, que tengo una gran empresa de tecnología en el país, le trabajo a los constructores más importantes de México. Bueno, quizá los valores sean los mismos: el ser honesta, el ser trabajadora, la audacia, el servicio. O sea, y eso aplica en el negocio más pequeño o en el negocio más grande que te puedas imaginar. Me encanta. Y bien cuentas que desde que tenías 11 años viajas a la Ciudad de México y te entra este gusanito, ¿no? De querer estudiar, de querer hacer cosas mucho más grandes y salir de la realidad donde estabas. ¿Cómo tomas la decisión de irte por ingeniería en computación en ese entonces, que era una carrera no tan común? Computación era otra cosa de como lo conocemos hoy. Primero, nunca había visto una computadora en mi vida. O sea, cuando yo vengo a la Ciudad de México a esa edad, realmente me impactan dos cosas que a lo mejor las personas las dan por descontadas. Una taza de baño conectada a una red de drenaje. O sea, pues allá tenemos una letrina que olía mal, pues obviamente se le tiene que dar mantenimiento, chacal, en un agujero bastante espantoso. Y cuando ves un baño blanco que le picas un botón o le das una palanca y se va todo, pues dices, híjole, yo quiero esto en mi casa, ¿no? Y luego una regadera, el poderte bañar en una regadera con agua caliente. O sea, nosotros tenemos que buscar la leña, cargar el agua, poner el bote y repartir 2 cubetas de agua en 5 hermanos, porque pues no podías hacer tanto esfuerzo y no te podías bañar
tanto tiempo debajo de la regadera, y yo lo que me sorprendía es que no se acabara el agua, ¿no? O sea, que, porque nos trajeron, yo me supongo que nos hospedaron en un hotel ahí por el centro, y pues había regadera. Entonces yo realmente estaba sorprendida de que aquí en la ciudad hubiera tanta agua y estuviera caliente al mismo tiempo. Entonces, esas dos cosas creo que me hicieron como reflexionar que yo quería eso para mí. O sea, como que yo no quería seguir viviendo en Tepa, primero en una condición de violencia y dos en una condición de pobreza. Como que sí me imaginé, y a partir de ese momento empecé a trabajar para lograrlo, empezando por ir a la secundaria. Nadie quería que yo fuera a la secundaria. Entonces, porque no había secundaria en mi pueblo, había que ir a otro pueblo, era lejos, había que pagar pasaje, no había dinero, ¿quién iba a vender las gelatinas? Esa fue la primera pregunta que me hizo mi mamá. Y yo pensé, pues mis hermanos, ¿no? Deberían de ser los que vayan a vender, pero era impensable que los hombres hicieran esas actividades. Había una protección, una cultura bien machista que hasta la fecha la tenemos. Entonces, pues eso fue el primer tema que, gracias a un tío que tenía una tienda, me dijo, no, pues a ver, yo te las vendo aquí en la tienda. Eso fue un gran, gran apoyo. Entonces empecé a hacer la secundaria, es donde te digo que aprendí clases de cocina, y ahí fue donde empecé a innovar, porque empecé a hacer gelatinas de colores, roscas de gelatinas con frutas. Entonces el negocio, al contrario, mejoró muchísimo. Empezamos a hacer pasteles, yo aprendí corte y confección, empecé a hacer uniformes. O sea, siempre fui como muy emprendedora, como muy o sea, poderle comprar a mi mamá su primera estufa de petróleo, por ejemplo, para mí fue increíble, porque era como quitarla de la leña todo el tiempo, el humo. De hecho, mi mamá murió por la cantidad de humo que tenía en sus pulmones. Pensaban que era una fumadora Voraz. voraz, y la verdad es que nunca se hubiera fumado un cigarro. Y de ahí termino la secundaria y es la gran decisión de hacer la preparatoria. Pero pues entonces no había prepa tampoco. Empecé a trabajar en la alcaldía, en la presidencia municipal de escribiente. Yo me encargaba de rellenar los libros de registro civil y pude hacer la preparatoria. Pero iba avanzando en el proyecto. O sea, yo nunca me quité de la cabeza el objetivo y hacía todo lo necesario para lograr. Entonces, la vida es como una escalera. Tú tienes que ir subiendo peldaño por peldaño. Entonces, primero la secundaria lo había logrado, después la prepa. Entonces, bueno, pues finalmente logro terminar la preparatoria, presentar el examen de admisión, que por cierto era en el Estadio Azteca. Éramos tantos los aspirantes, saco un muy buen puntaje, logro entrar a la universidad. ¿Y por qué ingeniería en computación? Y esa es una cosa bien interesante. Mi papá me decía que lo que yo necesitaba para aplacarme, porque pues obviamente era una rebelde. Era una rebelde, era totalmente distinta a lo que habían decidido en el pueblo que debía ser yo. Y entonces dijo, tú lo que necesitas es un marido para que ya pues, te cases y estés tranquila. Y entonces llega al pueblo un joven que había estudiado, que había nacido en el pueblo, porque su mamá había sido la primera maestra del pueblo, y había estudiado informática en UPIXA. Entonces, yo cuando lo veo pues, guapo, perfumado, bañado, toco sus manos súper suaves, y yo dije, ay, pues con uno así sí me caso, aquí soy. ¿no? Ay, aquí soy. Y ya, pues él quería un acta de nacimiento, yo no tenía tiempo, le dije, si te esperas, y me esperó como 7 horas en lo que yo acabé de... porque para ese entonces ya era la oficial primera del registro civil, una especie de juez de registro civil. O sea, en lo que entré de la secundaria a la prepa, súper avancé, ya había crecido muchísimo. Y también por tener iniciativa, fíjate, eso es algo bien importante. Todo el mundo así como que a las 3 de la tarde cerraba, yo empecé a ordenar los libros, a hacer índices, y obviamente todo el mundo decía, ¿y esta por qué se queda trabajar de más? Se empieza a ver como una mala onda contra ti por ser emprendedora, por emprender algo distinto, porque era un desastre el registro civil. Y eso me llevó a que el alcalde me nombrara la oficial primera del registro civil. Obviamente tenían razón de estar enojado el resto, pero pues vivían en su mediocridad, con todo respeto, en su mediocridad de llegar a las 9 e irse a las 3. Sí, en el mínimo indispensable. En el mínimo. Entonces yo creo que también eso es muy importante. Siempre dar el resto, siempre hacer un poco más de lo que te toca y se va a notar, ¿no? Se notó. Entonces, pues ya yo casaba, registraba, hacía defunciones. Y este joven me miraba, y de repente yo había visto un folleto que un maestro había llevado de ingeniería en computación. Eran unos folletitos que hacía la UNAM de las carreras que había. Y me había llamado la atención el nombre para empezar. Y entonces el joven me dice,
que se llama Miguel Ángel, por cierto, que si estudiaba. Le dije, sí, estudio la prepa en Mixquiahuala y voy a estudiar ingeniería en computación. O sea, yo ni sabía. Te lo sacaste del folleto que viste. Del folleto, porque yo quería pantallarlo. O sea, yo quería que dijera, wow. Y sí lo logré, ¿eh? Se dijo, ¿cómo? En este pueblo hay una mujer, estoy hablando de 1977, que quiere ser ingeniera en computación. Y él me mandó la convocatoria del UNAM. Él me llevó a presentar el examen de admisión al Estadio Azteca. Yo me vine en un camión del pueblo a la central camionera. Él pasó por mí. Él fue clave en que yo lograra ese objetivo. Obviamente, pues él vivía como en el norte de la ciudad, imposible que me diera hospedaje. También ahí conocí gente que me pudo dar un empleo en la ciudad. Yo empecé de telefonista. Viví en un cuarto de azotea en Iztapalapa. Eso fue lo que pude conseguir con mi economía que tenía. Y pues estudié ingeniería en computación en esas condiciones. Unas condiciones muy complicadas, un nivel académico muy deficiente. O sea, mi primer examen de matemáticas fue de 3.2. O sea, fue una locura. Yo venía de puro 10, pero de 10 de mi pueblo. Sí, con otro nivel y con otros retos. Y el problema, ahí empieza el grave problema de desigualdad en nuestro país, porque te miden como igual cuando no eres igual. O sea, no es lo mismo un chavo que estudia la prepa en el TEC de Monterrey, que es totalmente bilingüe, a una chava que viene del pueblo, que medio trae bases de matemáticas. Entonces, la probabilidad que tengas éxito es mínima. Entonces, por eso no puede haber igualdad en el país, porque las oportunidades son para los más iguales. Entonces, yo tuve que hacer un esfuerzo tremendo. Así ya estuve a punto de irme al pueblo porque fui atacada sexualmente en mi cuarto de azotea, porque estaba reprobada, porque entonces tu esfuerzo tuyo es el triple que el del resto. Por eso no voy a fiestas, por eso no sé bailar, por eso nunca aprendí a tomar, porque, o sea, yo estudié. Tú tenías que estar enfocada en otras cosas completamente diferentes. En mi trabajo y en tratar de sacar las materias. Ya cuando pude sacar todas las materias del primer semestre, pues nivelé. Y después fui becaria en la UNAM, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería, y ahí aprendí un montón de lenguajes de programación. Y en el cuarto semestre yo ya tenía un trabajo impresionante. O sea, de ganar 3,000 pesos de beca a ganar 50,000 pesos mensuales como programadora. O sea, sí te puedo decir que la educación cambió mi vida. Y aparte suma de que todos los retos que tenías, y en tu casa no confiaban en ti, ¿no? Tu papá te decía constantemente que te ibas a acabar rindiendo y que ibas a regresar embarazada, pues, a tu pueblo. Iba a regresar con un hijo, eso es lo que me anticipó, que mi hermano, que el único que me venía a la ciudad es a buscar un hijo, ¿no? Entonces, pensar en regresar fracasada, o sea, como... No lo voy a hacer. O sea, yo me acuerdo, ese día estaba en el metro llorando cuando había sido atacada por la mañana en el metro Villa de Cortés. Lloré como 2 horas. Ninguna persona se acercó a decirme si me podía ayudar. Eso también me impresionó. La falta de solidaridad que hay en estas grandes ciudades. Y bueno, al final dije, pues regrésate al pueblo, pero después dije, no, chinga, dale, tú puedes. O sea, como que la única que se daba ánimos era... Y hubo un par de amigos que les conté, que atendían el centro de cómputo de cálculo, que me dijeron, no te vayas, nosotros te ayudamos. Y entonces me empezaron a dar clases extras de programación. O sea, yo iba ahí a que me dieran asesorías. Ellos eran becarios y por eso después yo me volví becaria, porque ellos me invitaron a trabajar con ellos. Porque había que entrar a un concurso. Éramos 200 estudiantes y se quedaban 5. Entonces también eso fue increíble porque trabajaba. Estos sí eran vacaciones cuando hacías el curso y luego evaluaban y dejaban a los 5 mejores. Y ya fui yo becaria del centro de cálculo, pues, pero mucho por estos amigos que me apoyaron, ¿no? Y de hecho, pues, el sueldo era menor como becaria que como telefonista. Entonces no me alcanzaba ni siquiera para la comida. Y pues, ellos se robaban la comida en su casa para llevarme comida a la escuela, wow. Te lo juro. O sea, yo pagaba con la beca el cuarto y ya ellos me ayudaban a comer. Es bien duro lo que vives en una situación cuando... Pero obviamente un año de becaria pues, me permitió aprender lo que aprendí para conseguir un trabajo. Me encanta. Acabas de mencionar cosas súper importantes y relevantes que le quiero hacer doble pie.
Porque primero es la parte de tener una meta, ¿no? Tú cuentas cómo viajas a la Ciudad de México y tú toda tu trayectoria o los siguientes pasos que ibas haciendo, ya tenías una visión diferente a lo que conocías y creo que eso es algo súper importante. Ese es parte de mi objetivo de hacer este tipo de entrevistas y pláticas, porque no sabemos lo que le puede cambiar a lo mejor a una persona que se encuentre en una situación parecida a la que tú estabas, ¿no? De decir, si ella pudo, yo también voy a poder. Entonces creo que eso es algo súper importante. Y la segunda es rodearte de personas que te inspiren y que te impulsen. Desde tu tío que te dice, yo te vendo las gelatinas, no frenes tus estudios. Después las diferentes personas a lo largo de tu trayectoria que confiaban en ti, tus amigos que te daban esta comida, la importancia que tiene esa red de apoyo, ¿no? Que a veces lo vemos como algo obvio, pero que cambian por completo nuestras trayectorias. Pues el simple hecho, por ejemplo, de tener unos papás que te proporcionan techo y casa, no sabes, o sea, para los que venimos de fuera de la ciudad, eso no existe para nosotros. Nos tenemos que arreglárnoslas buscando dónde vivir, qué comer, dónde trabajar. Entonces, yo cuando me dicen, no, es que es muy difícil, no, güey, no mames, perdón. O Se sea, no dice. tires la hueva, ponte las pilas. O sea, mi hijo, Juan Pablo, Diana, por ejemplo, que de repente yo los levantaba para ir a la escuela y, ay, tengo flojera. Y dije, güey, eres nacido en el pueblo, levantarte 4:30 de la mañana, no estudias. Entonces, creo que sí es muy importante también darse cuenta todo lo que sí tienen, porque la gente siempre se empieza a quejar de que, ay, yo no tengo esto, no tengo, no, pues no, la verdad, no tienes un BMW, no tienes una casa con alberca, pero si tienes lo necesario, lo indispensable, hay que valorarlo. Me encanta. Xochitl, de ahí tu trayectoria sigue avanzando, empiezas a trabajar, como dices, en diferentes puestos, entras al desarrollo del Pabellón de México, pero en 1992 decides ya dar este salto, ya te sientes con más seguridad y fundar tu empresa Hightech Services. Cuéntame un poco cómo nace esta decisión de fundar la empresa y cómo se ven tus primeros días. Estando en España, haciendo el Pabellón de México, conocí a muchos ingenieros de todo el mundo. Ingenieros japoneses, ingenieros canadienses, alemanes. Coincidíamos a la hora de la comida, ¿no? Cada quien estábamos en nuestro pabellón, nos contábamos, yo estaba haciendo todo el tema multimedia del Pabellón de México, y nos contábamos qué hacíamos, ¿no? Y de repente, pues el de Canadá me invitó a ver su pabellón y era totalmente sostenible. No manches, captaban el agua, ya eran los pininos de la energía solar y cosas. Y cada país quería presumir lo mejor. El pabellón de Japón era un pabellón totalmente de madera. El tema constructivo era impresionante. Y entonces para mí fue como absorber lo que estaba pasando en el mundo en esa feria. En el 92 hice contactos muy, muy interesantes. Yo ya había estudiado algo de automatización con algunas empresas y traía en la idea de asesorar a las empresas mexicanas en temas tecnológicos porque siento que comprábamos tecnología muy obsoleta. O sea, que le vendían como tecnología de punta a alguna empresa cosas que en el mundo iban de salida. Y entonces regreso de España y decido montar Hightech. Y yo, obviamente, pues yo financiaba todo tipo de obras sociales en mi pueblo con lo que ganaba. Que la clínica, que la construcción del aula, que, o sea, porque siempre le cargan a quien le va bien, ¿no? Y a mí me empezaba a ir bastante bien. Entonces no tenía capital suficiente para empezar la empresa, tenía un coche, había sacado un departamento a crédito que los intereses con las devaluaciones se habían ido al cielo, no lo había acabado de pagar. O sea, no sé, me costó 200,000 pesos y ya debía 600,000, para que te des una idea. Y ya había dado 150,000 de enganche. O sea, era una locura. Entonces voy al banco y les digo que si me prestan un dinero y pues me dicen, no, pues a ver, estás pagando el DEPA, no nos puedes dejar en garantía. No, pues no te puedo dejar en garantía. No fui sujeta de ningún tipo de crédito por parte del banco. Voy con un amigo que más o menos tenía lana y me dijo, no, pues eres mujer, así. Eres mujer, además mexicana, me dijo. ¿Quién te va a contratar un edificio inteligente? Porque yo había tenido que ver en Francia con el desarrollo de edificios inteligentes, entonces tenía muy claro lo que quería hacer. Otra vez, tenía muy claro lo que quería hacer. Y entonces, cuando me dijo, eres mexicana, decidí ponerle Hightech Services para que sonara como a gringo. Más rimbombante. Sí. O sea, ahí decidí el nombre. No dije, pues le voy a poner un nombre gringo y en una de esas pues piensa que es una empresa gringa. Y funcionó. Funcionó. Tengo que reconocer que la comunidad judía me abrió las puertas. Don Ramón Marcos, por ejemplo.
era como un gran constructor en ese momento. Y obviamente cuando me veían hablar del tema tecnológico, pues se enamoraba. O sea, y además nadie sabía que era un edificio inteligente. Yo había escrito el primer modelo de lo que era un edificio inteligente, que tenía que ser sostenible, que tenía que tener integración de servicios, tenía que ser contar con la tecnología para eficiencia energética, en fin, todo lo que en ese momento estaba como de boga. Y pues la verdad es que en 2 años fui la empresaria del año. Pero yo empecé vendiendo mi coche, rentando o pidiendo fiadas 2 computadoras y un plotter a LP Ventas, a Pairo, por cierto, tenía una empresa. Yo creo que nos las vendía 3 veces su valor, pero te daba crédito. Nadie te daba crédito. Y a veces no hay el crédito más caro que cuando no lo tienes. Entonces, pues así empezó High Tech. Yo dibujaba, yo calculaba, yo vendía, yo cobraba. Después ya contraté un dibujante y a los 2 años tenía los mejores proyectos de la Ciudad de México en mi despacho de ingeniería. Y yo hoy pues, somos 300 personas. En la empresa, es una empresa que cumplió 34 años. Siempre hay nuevos retos, siempre estoy innovando, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy estudiando. Y aplico los mismos principios que aplicaba cuando vendía gelatinas. Trabajo, trabajo, trabajo. No hay de otra. Hay que trabajar. Honestidad. O sea, ser honesta. Hace unos días fui con un cliente y le dije, oye, te sobraron 6 millones de pesos de cosas que no puse y no puedo dar crédito a mi cliente. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, esto no se puso por esto y pues tienes a favor 6 millones de pesos en tu contrato, ¿no? Eso no es muy común en el sector. Hay que ser honestos, hay que ser éticos. Ese es el valor para mí fundamental que puedes tener como empresario. Hay que tener una cultura de servicio. Justo el domingo me habló un cliente, acabamos de abrir una nueva torre y había un problema con la torre de enfriamiento y pues a la única que encontró fue a mí. Ninguno de mis, era la final del mundial. Y pues yo afortunadamente encontré uno de mis colaboradores y estuvimos ahí el domingo atendiendo el problema, ¿no? Y ese cliente obviamente nos va a volver a contratar, porque cuando te necesito, entonces el servicio es otro tema fundamental en los valores que debes de tener como empresario, seas chiquito, seas mediano, seas grande. Y obviamente yo diría que ser honesto, tener servicio, son 2 valores que siempre van a redituar y obviamente pues, la cultura del trabajo para mí es fundamental. Y creo que a medida de que vas teniendo estos valores claros y aunque como emprendedora seas muy chiquita, si sigues fiel a estos valores, eventualmente vas creciendo, ¿no? Porque justo los clientes lo perciben, los clientes tienen una buena experiencia contigo y mientras eras chiquita cada vez te vas haciendo más y más grande, que eso es el objetivo. Yo te voy a decir una cosa, mis clientes son los mismos de hace 34 años. Son los mismos clientes. O sea, nunca he tenido un problema de una demanda. Ha habido problemas, claro que hay problemas, pero los enfrentas, das la cara, los resuelves. O sea, solo el que no hace nada no tiene problemas. O sea, toda actividad te conlleva riesgos. Y hay otros valores ya al interior tuyo, que es la disciplina. Soy una mujer muy disciplinada. La tenacidad. Cuando te caes, tener esa capacidad de levantarte y reinventarte. Y justo fue lo que a mí me pasó. Después de perder la presidencia de la República, pues yo me reinventé. Y ahí aplico algo que se llama la resiliencia, ¿no? O sea, soy una mujer sumamente resiliente y empecé desde preocuparme por mi salud, por el tema físico, volver a estudiar para regresar a la empresa y estoy de regreso tiempo completo en la empresa y estoy muy feliz de poder ser una ingeniera ahora. Dejar, no vivir como con ese coraje, odio, ay, perdí. ¿No? O sea, hay que saber también sanar cuando tienes momentos difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles y tú decides si te quedas ahí o sigues caminando. Y siempre decido seguir caminando. Hay un estudio que me vuela la cabeza. Está comprobado que el 65% de nuestro tiempo lo dedicamos en tareas operativas, reportes, análisis, correos y cosas muy manuales que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Este mismo estudio lo que analiza es de que cuando una organización decide implementar inteligencia artificial,
3 de 4 automatizaciones fallan. Y cuando digo fallan, no fallan precisamente por la tecnología. Fallan porque no se estaban automatizando las cosas correctas o la implementación no fue la correcta para que tu equipo realmente lo adopte. Pero este mismo estudio lo que garantiza es que si se logra aplicar la inteligencia artificial de manera eficiente, como empresa puedes ser capaz de crecer hasta 3 veces más rápido sin necesidad de contratar a nadie adicional dentro de tu equipo. Es por ello que desde Adding podemos ayudarte. Con nuestro programa de Escala con Inteligencia Artificial, capacitamos a empresas, gobiernos y universidades en el uso correcto de la inteligencia artificial para sacar el máximo provecho y te ayudamos a que cada persona dentro de tu equipo pueda construir automatizaciones que realmente funcionan. Si quieres conocer más de cómo trabajamos y cómo podemos ayudarte, entra a addingapp.com y descubre todos los programas que tenemos para ti. Estoy seguro que podemos ayudarte en todo este reto y este proceso. Creo que todos conocemos a Xochitl como política, ¿no? En las cámaras pues te vimos mucho, pero tener esta cercanía contigo y conocerte, uno como mujer, como persona y dos como empresaria, pues cambia todo. ¿Cómo agarras energía cuando no la tienes? Porque creo que a veces a todos nos pasa en todas nuestras facetas. Se llama disciplina. O sea, hay días que obviamente pues, no me quería levantar. O sea, claro que sentí la tristeza, claro que sentí la depresión, claro que la vives, claro que tienes angustias, pero pues si eres disciplinado, por ejemplo, con el ejercicio. Ayer me hicieron 12 dodoncias, me dolía, no tenía ganas de ir al gym, pero sabía que tenía que ir al gym. Entonces me levanté y sí le dije a mi entrenadora, ponme unos ejercicios menos duros, menos intensos. Hicimos mucho core, hicimos otras cosas, pero hicimos. Porque el problema es, ay, no, pues es que me duele. Y me tomé un Dolac y ya, para arriba, ¿no? O sea, pero eso es como tu mente que tiene que dominar a tu cuerpo. Y eso solo lo logras si te propones una meta y lo cumples. Yo perdí 25 kilos en 12, 14 meses. ¿Y cómo se logra? Pues cambiando los hábitos, haciendo ejercicio y pues aquí dominando la mente. Pues claro que se me antoja comer quesadillas y pasteles y tacos y todo. Cuando ya llegué a mi meta, así, pero llegué. Entonces ya me doy otros permisos. Ya puedo echarme una rebanada de pastel, ya, porque ya no estoy en un déficit calórico. Pero pues todo el mundo se sorprende, o sea, pero ¿cómo lo logró? No, pues seguro se mete el Ozempic o se mete no sé qué. No, pues lo logras con disciplina, lo logras yendo al gym diario, lo logras pues reduciendo tus calorías. Sí, teniendo ese autocontrol de tú dirigir tu mente y tu vida. Pues sí, ¿es fácil? No, no es fácil. No, claro que no. Claro que hay tentaciones. Sí, el otro día del Mundial Juan Pablo trajo unas frambuesas con chocolate, no manches. Me la acabé. Pero después de eso me fui a caminar. Dije, bueno, por lo menos quema la mitad, pero me las comí. Pues tampoco puedes dejar de comer todo, ¿no? O sea, hay culpa. Sí, sí hay culpa, pero es muy rica la culpa también. Pero no te puedes quedar solo ahí. Y al final está comprobado que esta disciplina, pues sin duda te ha acompañado a lo largo de toda tu vida y en todas tus facetas, ¿no? Desde el tema de tener esta meta de bajar de peso, desde el tema de decir voy a ser la próxima presidenta de México y voy a hacer todo lo que tenga que hacer en este proceso, en el camino, desde el tema de decir voy a ser una empresaria exitosa. Esta disciplina se va construyendo y te va acompañando en todos tus caminos. Absolutamente. Para mí, de los valores internos, ya te hablé de la honestidad, ya te hablé del trabajo. Si le adicionas disciplina, tenacidad, que es un poco distinto, constancia. O sea, si tú empiezas una empresa y te pones a hacer cinturones de piel, después de 20 años vas a ser la mejor empresa de hacer cinturones de piel. El problema que tenemos es que queremos tener resultados rápidos, inmediatos. No. Si tú eres tenaz, haces lo mismo, lo perfeccionas, mejoras el precio, buscas la calidad, pues tarde que temprano vas a tener un mercado para tus cinturones de piel. En mi caso, como ingeniera, pues tarde que temprano, con estos principios, con estos valores, pues High-Tech se convirtió en la empresa hoy referente en el mercado de tecnología que somos. Y hoy estamos
en el siguiente paso, que es irnos hacia todo el tema de la inteligencia artificial. Cómo usamos la inteligencia artificial sin desplazar gente. A mí eso sí me preocupa, el desplazamiento humano de actividades de trabajo, pero usar eso para que la gente ya no tenga que trabajar 14 horas diarias, no te tenga que dar tiempos extras, se los puede dedicar a su familia, a sus hijos, usar herramientas que le permitan ser más eficientes en su trabajo y tener más tiempo para irse al gimnasio, para irse a caminar, para estar con su familia. Creo que para eso es la tecnología, para mejorar la calidad del ser humano. Entonces, hoy ese es mi objetivo. Y que sin duda es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Poder replicar y poder automatizar estos procesos manuales, repetitivos. El otro día leía un estudio que decía que el 65% de nuestro tiempo se pasa en tareas manuales, repetitivas, correos que probablemente hacemos todos los días y que por la cantidad de datos y de información la inteligencia artificial lo puede hacer mucho mejor. Entonces creo que de eso se trata. Como bien dices, no es la inteligencia artificial va a despedir gente, sino va a transformar el rol de lo que hoy hacemos y lo nuevo que podemos hacer. Exacto. Así es. Xochitl, después de toda esta trayectoria pues increíble como empresaria, te reconocen en el World Economic Forum en Davos y ahí tu historia se vuelve mucho más pública, ¿no? Muchas más personas te conocen y te pones en boca de muchas personas pues a nivel muy importante. Tú ya venías con un camino como filántropa con la Fundación Porvenir, ya tenías muchísimo camino recorrido, pero recibes una llamada para unirte pues con Vicente Fox en su gabinete. ¿Cómo decides cambiar, ¿no? Tu giro de empresaria o añadir una nueva faceta a lo que es Xochitl? Fíjate que el día que me dieron el premio a la empresaria del año, el segundo premio SACIL, a la empresaria del año como mujer, quiero aclarar, no eran hombres, eran mujeres empresarias. Estaba yo en mi elíptica, en mi casa, haciendo ejercicio, y me puse a pensar que no quería dedicar mi vida a solo hacer dinero. O sea, si la palabra fue, qué hueva dedicar el talento a solo hacer dinero. Y ahí decido crear la Fundación Porvenir. Esa fundación empezó a trabajar en varios estados de la República. Pude tocar las zonas más pobres que no te puedes imaginar que existían, porque sí ha mejorado el país. Por ejemplo, sin luz eléctrica, sin agua, sin escuelas, sin caminos, sin carreteras. Una pobreza brutal. En ese entonces se morían el 10% de niños que nacían vivos en las zonas indígenas del país. Entonces empecé a trabajar en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en la Cora, en la Huichol, en la Tepehuana, con una papilla, y me llevaba a los estudiantes, por cierto, a hacer su trabajo social, y llegaban impactados los jóvenes, de muchos colegios, hay estudiantes que fueron voluntarios en la fundación que hoy son unos adultos y me dicen, me cambiaste la vida. Porque empezaban niños, medían, asesoraban a las mamás en todo el tema nutricional con los alimentos que llevábamos. Tenía que ser un atole de masa que le tenía que dar al niño 3 veces al día. Y eso a mí me tenía impactada porque realmente la mayor pobreza se encuentra en las regiones indígenas. Entonces, mi causa personal es cómo ayudar a las mujeres indígenas, cómo ayudar a los niños para que salgan adelante. Entonces, con la fundación logré atender a 100,000 niños. Cedillo ubica mi trabajo y él empieza a hacer 2 millones de papillas desde el gobierno. O sea, no manches, en un año, ¿no? Así, porque ese es el poder del gobierno. El gobierno tiene la capacidad de transformar. Cuando recibo la llamada del Headhunter primero para invitarme al gabinete de Fox, de verdad me caen gordos, o me caían gordos y me siguen cayendo gordos muchos políticos deshonestos, muchos políticos que no les importa la gente, que no se compadecen del dolor de los demás, que solo se preocupan por sus intereses personales. Entonces, inclusive la gente de Morena reconoce mi trabajo. El propio López Obrador me invitó a irme a Morena por mi trayectoria, por mi trabajo, por mi compromiso con la gente. Eso no hay duda de que era una mujer que realmente se conmovía con el dolor ajeno. Entonces, ¿qué hice con Fox? Electrificar a 2 millones de personas. ¿Tú te imaginas para una mujer que tiene que acarrear el agua porque no hay una bomba para llegar a su pueblo? Pues eso se lo resuelve, el tener energía.
O en lugar de estar moliendo en el metate todos los días el mixtamal, hay un molino que le muele el mixtamal. O en lugar de estar cocinando diario, puede tener una licuadora que le muele o un refrigerador que le almacena. Y aunque no lo creas, en las zonas más marginadas, el día que subíamos el switch, llegaban los aboneros, lavadoras, licuadoras, refrigeradores, ¿no? Y hoy con los programas sociales, pues obviamente la gente puede dar el abono para tener una mejor calidad de vida la mujer. Yo la imagen que tengo de mi madre es una mujer en el metate y en el lavadero. O sea, no descansaba nunca. Y que eso traía problemas económicos, problemas de salud, como cuentas de tu mamá. Entonces, el haber estado en ese gabinete, haber construido 10 universidades interculturales bilingües en las regiones indígenas, donde hace poco una chica nominada a la Ariel salió de la Universidad Intercultural de Chiapas. O sea, el haber construido carreteras impresionantes a regiones incomunicadas, reducirles 10 horas de camino caminando. O sea, San Lucas Camotlán la gente tenía que llegar caminando, no había carretera. Hice la carretera o hicimos con el gobierno la carretera San Lucas Camotlán. Y así te puedo mencionar muchas cosas que sí valió la pena dejar de hacer dinero. O sea, sí valió la pena esta decisión de no solo hacer dinero. Nunca cerré la empresa siguió, se mantuvo, que eso fue muy criticada, pero pues no me pudieron demostrar que algún contrato de mi empresa fuera ilegal. O sea, trabajar no es ilegal. Criticada, pero importante, ¿no? Porque también tú no tenías la necesidad de estar ahí robando, sino ¿No? tú ya tenías tu negocio funcionando y al mismo tiempo tenías esa posibilidad de ayudar con Exacto. una empresa ya trabajando. Que sería el sueño que todos los políticos tengan eso, o sea... Ojalá, pero aquí es al revés. Aquí entran pobres y salen ricos como empresarios, los políticos. Yo entré como política, como empresaria al gabinete por mi trayectoria empresarial. Entonces, algo que me preguntaste al principio, tú no tienes idea lo que amo ser ingeniera. Porque las ingenieras y los ingenieros tenemos una mente bastante estructurada. Entonces, en el gabinete llegué a ser una persona bastante eficiente. Porque sé planear, porque sé ejecutar bajo costos, ¿no? La refinería de Dos Bocas iba a costar 8,000 millones y acabó costando 24,000 millones. No manches. Eso no te pasa en una empresa. Imagínate que a un cliente le digo, ay, su sistema va a costar 5 millones y luego le digo, es que fíjese que costó 15. Pues me manda al diablo. O sea, usted sí, es impensable. O es ratera, me va a decir mi cliente, ¿no? Pues, ¿cuál de las dos le aplico? Entonces fue un trabajo gratificante, fue un trabajo que tuvo resultados. Después eso me llevó a ser la alcaldesa, donde lo único que buscaba es que la gente tenga buenos servicios públicos, que el drenaje funcione, que las banquetas sean caminables, que los árboles estén podados, que se pueda sacar la basura. O sea, compré casi 90 vehículos urbanos con el mismo dinero que reciben todos los alcaldes, 54 camiones de basura. O sea, todavía andan ahí las grúas para reparar las lámparas, andan por ahí algunas equipos. Los camiones de basura siguen ahí en la Miguel Hidalgo, ¿no? Los mismos que me tocó dejar. En fin, sí puedes cambiar la realidad. No hay un constructor que diga que yo le pedí un clavo en Miguel Hidalgo para hacerlo obras ilegales. Al contrario, demolí un montón de pisos ilegales. Era dura, era brava, porque la ley se debe de respetar. Entonces, y después como senadora, pues ya fue como más divertido, porque trataba yo de que la gente entendiera los problemas. Cuando me disfracé de dinosaurio, ¿no? Yo trataba de decir que estábamos haciendo una ley que iba a regresarnos al Jurassic Park de Butler, ¿no? Cuando no había elecciones limpias. Y vamos derechito para allá, a este paso. Pero bueno, pues eso fue muy interesante. Y ya la candidatura presidencial sí fue algo... ¿Cómo te cambia esa candidatura? Pues fue muy duro porque enfrenté un sistema muy complicado. Primero, pues hoy hay presunciones de que hubo mucho dinero del crimen organizado. Entonces, es desproporcionado. Así cuando te hablé de la desigualdad, de venir de un pueblo, competir con alguien que tiene tanto dinero, pero no estoy enojada. Lo que le puedo decir a los mexicanos que me apoyaron es que di una pelea de frente con lo que podía, con lo que tenía, sincera, porque yo soy en un país distinto al que Morena tiene. Yo soy en un país donde se cree riqueza y se reparte esa riqueza. Esa fue mi historia de vida, de trayectoria. Tú no puedes repartir lo que no tienes. Y hoy el país no está creciendo económicamente. Y si no crecemos económicamente, vamos a tener problemas de desempleo.
y no vamos a tener suficiente dinero para redistribuir en los programas sociales. O sea, se nos puede complicar el país. Yo lo que quería era que los jóvenes sí recibieran la beca, pero que estudiaran inteligencia artificial, estudiaran robótica, aprendieran un lenguaje de programación, estudiaran otro idioma a cambio de tener esa beca. No nada más Por tenerla. por tenerla. O sea, sí como a tener un incentivo de apoyo, pero ¿tú qué pones? Creo que esa es la parte que para mí le falta a la política social de este gobierno, la educación, el que pueda haber elementos, porque yo lo viví, lo que la educación hizo por mí es increíble. Y siento que si le apostáramos en ese camino, y no tiene que ser la educación de ir a la universidad, de hacer una carrera universitaria y sacar un título, puede ser aprender un lenguaje de programación, a hacer un podcast como este y aprender a grabar este joven que está aquí, que domina, que edita. Pues eso es educación. Y a lo mejor él no fue a una universidad formal, pero tomó un curso y entonces puede ganarse la vida. Eso es para mí mi sueño de país. Ahora ya no se pudo desde allá, lo estoy intentando desde mi empresa, dándole estos incentivos a mis trabajadores para que sigan estudiando, para que se sigan preparando y pues al final sus familias estén más felices, ¿no? Como joven emprendedor que soy, a veces siento mucha frustración de decir qué más podemos hacer nosotros, y lo digo desde una posición de privilegio, ¿no? ¿Cómo más podemos ayudar? ¿Cómo piensas tú y que todos los jóvenes que nos están escuchando hoy, qué podríamos hacer nosotros como juventud para dejar un mejor país? Porque al final de cuentas, todos los problemas que hoy estamos viendo, después nos van a tocar a nosotros liderarlos y ser las cabezas. Es que hay que empezar por ser un buen ciudadano. ¿No te desesperó ver la cantidad de basura en el Ángel en la celebración? O sea, no hay manera que lleves tu bolsa y guardes tu basura y no la tires. O sea, eso es ser un buen ciudadano. No hay manera que te conduzcas con la justicia cívica como debe de ser, des el paso al peatón, respetes las reglas de convivencia, o sea, no pongas tu bocina a todo volumen para que tus vecinos se encabronen a las 3 de la mañana. O sea, yo creo que lo primero es ser un buen ciudadano, conducirte con las reglas de convivencia entre todos, ¿no? Eso para mí sería el número 1. 2, si ya quieres contribuir, empezar con tu alrededor. Y ya si tienes interés en entrar a la política para hacer algo por México, ¿cuál es tu causa? ¿Qué quieres cambiar? O sea, no solo entres a la política por farol, por mamonería, no. ¿Qué quieres cambiar? Yo cuando entré a la política quería cambiar la realidad de los pueblos indígenas. Esa era mi causa. Y por eso entré. Entonces creo que esa es la pregunta que tienes que hacer. Quiero que haya más energías limpias, quiero trabajar en luchar contra la corrupción, quiero trabajar en la seguridad de mi colonia, de mi alcaldía, quiero ser alcalde, se vale. Hoy el PAN ha anunciado que va a abrir a la sociedad civil. Bueno, pues inscríbete, pero no te inscribas solo para ahora tener el poder y hacer negocios. Creo que para lo único que no puedes entrar a la política es hacer negocios. A eso no se entra a la política. Los negocios se hacen en las empresas, como en mi caso. Ahí sí hacen los negocios. En la política se entra a trabajar y a cambiar la realidad de las personas. Entonces, bueno, ya les puse 3 opciones. Me encanta. Xochitl, después de toda esta candidatura presidencial, ¿qué aprendiste de ti como persona y qué aprendiste de México? Primero, me impresionó mi capacidad física para resistir una campaña. Dormir poco, tener que prepararte tanto, enfrentar tantas situaciones de estrés, nunca darme por vencida a pesar de todo lo que yo veía que estaba pasando, de lo desigual de la contienda. Mientras yo tenía un espectacular, la de enfrente tenía 50. Y entonces tener como el carácter para no darte por vencido, para no claudicar, para no decir ya no puedo, ¿no? Nunca dejé de... Hubo días en que estuve enferma, con influenza, con los niveles de oxigenación abajo y tenía yo mítines en el rayo del sol. Y me levanté y estuve, un día sí les dije, oigan, me siento un poco mareada, que no se dieron cuenta, me esguincé un pie, entonces que la prensa no se diera cuenta, entonces salía yo con el esguince y así, con el dolor, ¿no? Entonces me di cuenta que era una mujer sumamente fuerte, que era una mujer que tenía una fortaleza impresionante. Aprendí
Eso ya lo sabía, ¿no? La frustración, obviamente manejar la frustración es muy importante. Y, y yo creo que de las derrotas se pierde, se aprende. No hay que preocuparse tanto por las derrotas. Las derrotas te dejan algo y yo estoy convencida que hoy soy una mejor persona que hace 2 años. Me encanta. Ya para poder empezar a cerrar, la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados. Si pudieras dejarle un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué? O sea, yo lo que les diría es algo que vi en una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que para mí lo traduce es chúpenle el tuétano a la vida, ¿no? Es como sáquenle todo lo que puedan y cada quien sacará lo que quieran, pero sean intensos, sean comprometidos, traten de tener una vida feliz sobre todo. Y quizá la parte más importante, y este consejo es para las mujeres, no vivan para lo que los demás quieren. Quizá también para los hombres, pero más a las mujeres que generalmente nos diseñan. O sea, el día que yo mandé a la chingada a todo mundo, me volví una mujer feliz. O sea, porque nunca le vas a dar gusto a todos, de verdad. Nunca. Cásate con fulano, con vegano, no, ese está muy feo, no, ese no tiene dinero, no, o sea, hagan lo que ustedes quieren hacer de su vida, tomen control de su vida, porque si vives para lo que los demás quieren, híjole, vas a tener una vida muy triste, muy falsa y nada bonita, creo. Me encanta. Pues, Xochitl, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus próximos retos, tus proyectos que traes en la mira? Ahora, disfrutar más la vida. Tener tiempo para mi familia. Acabo de hacer un viaje con mi esposo, hicimos el Camino de Santiago, fue increíble, los dos solos, nos reencontramos mucho como pareja. Ahora voy a hacer uno con mi hija, con Diana. Había hecho uno con Juan Pablo, hemos ido a tomar un curso de bombeo, pero nos fuimos a Nueva York y a esa zona padrísimo. Disfrutar más a mi familia, seguir trabajando, me siento muy fuerte para seguir trabajando, seguir siendo una persona fit, pero no solo por ser delgada, o sea, eso creo que vale madres, realmente por sentirme bien, por estar bien, por ser saludable. Trabajar en la empresa, crecer en la empresa. Y algo que estoy haciendo es enseñarle el camino a mi hijo, más a él, porque Diana está más como en recursos humanos, pero él más se está metiendo a la obra, a la ingeniería, como pasarle mi conocimiento para que sea un buen ser humano y que sea un empresario que le pueda dar continuidad, pero con los mismos valores y principios. Me encanta. Pues, Xochitl, de verdad agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy. Como te lo dije, hay muchísima información de ti como política, pero poca de ti como mujer, ¿no? Y poder conocer tu historia a profundidad, pues para mí es un honor que lo puedan escuchar aquí en Punch. Así que gracias por estar aquí, gracias por compartirnos pues toda tu historia y todo lo que tú eres. Como siempre en todos los episodios, quiero cerrar con una frase que profundiza todo lo que estuvimos platicando. Hoy quiero decir esta frase de John F. Kennedy que dice: no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y creo que ese es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Que más personas se involucren desde sus trincheras y desde sus entornos para realmente poder ver un cambio como sociedad. Gracias por estar aquí, de verdad es un honor tenerte en el podcast. Y pues, denle, chavos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Poncho, por escucharnos y por llegar hasta este momento del episodio. Suscríbete para que puedas ver muchas más de nuestras entrevistas y todos los invitados que tenemos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Punch.